Ahora vamos a hablar sobre las características de una cultura data-driven. Ahora, solo como ejemplo, vamos a ver dos situaciones o varias situaciones que han sucedido últimamente que tienen que ver con estos desarrollos de inteligencia artificial. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué implicaciones tiene sobre los métodos? Es decir, una vez que se aplican estos métodos y se observan los resultados y estas mismas corporaciones reaccionan ante los hallazgos de cierta manera, ¿qué nos dice sobre el procedimiento en sí? Por ejemplo, vemos de estos algoritmos de inteligencia artificial que han sido lanzados y apagados casi inmediatamente una vez que se lanzaron. Las razones principales es porque estos algoritmos de inteligencia artificial que se lanzan a diferentes plataformas de redes sociales tienden a desarrollar estrategias bastante agresivas o groseras hacia el resto de los usuarios, lo cual nos pone a pensar un poco que si estas técnicas de inteligencia artificial aprenden de cosas que nosotros mismos hacemos en la red, tenderían a ser agresivos. Ahora, la pregunta ¿es un problema con las técnicas en sí o simplemente de lo que se están alimentando, ya sean, por ejemplo, comentarios en redes sociales y demás? En su mayoría tiene tintes negativos y es en lo que se concentra el algoritmo y así es que desarrolla su personalidad. Y otra pregunta sería, si estos algoritmos con estas técnicas tuvieron estos resultados y fueron apagados, ¿significa que ya no se volverá a intentar la técnica o necesita mejorarse la misma, ¿no? Otro ejemplo que acaba de suceder este año es de que la página del IMDb, que es el Internet Movie Database, tenía una sección de comentarios muy amplia. Esos comentarios, el usuario podía entrar a una película en específico y en la sección de abajo de cada película poder comentar. Ahora, los comentarios eran en su momento muchísimos, mucha información para cualquier persona que quisiera hacer algún tipo de análisis. Análisis de texto, por ejemplo, o análisis de sentimientos a partir de texto para identificar palabras positivas o negativas sobre el impacto que tenían estas películas sobre un consumidor potencial y esta información pudiera ser útil para la industria de cine, uno pensaría. Ahora, ¿por qué en el 2017 esta página de internet, que es la más grande, la base de datos más grande sobre películas, decide remover estos foros de mensajes? Usualmente pensamos que en internet la mayoría de estas corporaciones vale por la información que tiene o que genera o el valor comercial del potencial de esta información. Entonces, si el contenido de estos foros era aproximadamente el 70% de todo el contenido de la página, ¿por qué la página decide removerlos? ¿Será porque no había valor comercial en el analizar esta información? O, muy similar a la diapositiva que vimos anteriormente, existía la posibilidad de comentar, sin embargo, los únicos que comentaban eran aquellos que querían vaciar sus comentarios negativos sobre las películas o la industria, al grado donde pudieran haber llegado a la conclusión de que la información que se podía extraer o el valor comercial de analizar esa información era menor que el impacto negativo que tenía el hecho de que los foros fueran públicos. Es decir, a lo mejor más gente se disuadía sobre si ver o no una película leyendo estos comentarios negativos que cualquier información que pudieran obtener al analizar esta información con algoritmos de análisis de sentimientos, por ejemplo, para identificar X o Y patrón.
Esto es una pregunta abierta, son noticias y demás, pero pues conviene ponderar al respecto, ¿no? Ahora, como un ejemplo aterrizado de una cultura data-driven, vamos a usar una noticia que es relativamente nueva sobre el virus de Stuxnet, que fue desarrollado por Estados Unidos e Israel para atacar el sistema de desarrollo nuclear de Irán. Aquí en esta imagen vemos una imagen muy conocida por ustedes de Homero Simpson, que siempre estaba enfrente en su trabajo, de muchos botones y pantallas. Entonces, este es un ejemplo de una cultura data-driven, no necesariamente el personaje, pero sí el entorno. Las plantas nucleares es un muy buen ejemplo de estos tableros de control, donde todas las decisiones se toman en base a datos que provienen de sensores que permiten a los ingenieros tener un control detallado y absoluto de estas plantas, ya que son bastante delicadas. Stuxnet fue en su momento un gusano informático que afecta a equipos con Windows. Fue descubierto en junio de 2010 y es el primer gusano conocido que espía y reprograma sistemas industriales, en concreto sistemas a escala de control y monitorización de procesos, pudiendo afectar infraestructuras críticas como centrales nucleares. Fue diseñado en conjunto por Estados Unidos e Israel. Stuxnet es capaz de reprogramar controladores lógicos programables y ocultar los cambios realizados. Un ejemplo de un PLC, un programador lógico programable, es por ejemplo un abanico o un aire acondicionado que funciona con base en termostato, por ejemplo. Un controlador lógico programable es una computadora utilizada en ingeniería automática o automatización industrial para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas. La manera como funcionaría un PLC en un aire acondicionado, por ejemplo, sería un PLC bastante simple. Simplemente se fija en el valor del termostato y cuando este baja de cualquier nivel o sube de cualquier nivel, el aire acondicionado automáticamente se prende hasta llegar al número de grados que es el deseado en la temperatura que queremos y vuelve a prenderse si vuelve a bajar o subir. O sea, todo depende cómo lo hayamos programado, ¿no? Ese es un PLC bastante simple, o sea, se prende o se apaga de acuerdo a la temperatura. La temperatura la puede medir internamente y el aparato toma decisiones muy simples, la verdad, pero es un ejemplo de un PLC, pues ahora sí que el más simple, ¿no? Ahora, si se fijan en el caso del aire acondicionado, no se pudiera decir que el hecho de que tenga el PLC, el aire acondicionado, la vuelve una máquina inteligente. Es decir, para que sea inteligente, dado en los temas en los que estamos ahorita analizando, necesitaría de alguna manera estar conectada a una red. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina de hot dogs, ¿no? Esa máquina da vueltas sin pensar y simplemente mantiene cierta temperatura y la persona tendría que poner las salchichas. Esta máquina fuera inteligente si, por ejemplo, tuviera sensores adentro que, por poner un ejemplo, por análisis de imágenes pudiera contar cuántas salchichas hay en la superficie, mandar la señal a alguna red. En esa red, por ejemplo, puede estar corriendo un análisis de demanda de salchichas, dado el establecimiento, que puede predecir el número de salchichas que se necesitan tener a la siguiente hora. Por ejemplo, mandar la instrucción y que la misma máquina rellene las salchichas necesarias para cubrir la demanda pronosticada en las siguientes horas. Eso la volvería una máquina inteligente. Ahora, ¿cómo funciona Stuxnet, no?
Aquí podemos ver en la parte derecha los aparatos estos centrífugos para enriquecimiento de uranio. Stuxnet empezó como un virus que busca específicamente dentro de todos los PLCs de estos aparatos en específico. ¿Por qué? Porque saben que las decisiones las toman los ingenieros con base en datos que provienen de estos PLCs, ¿no? O sea, saben que tenían una cultura data-driven. Entonces lo que hacía este virus es, se metía a las tarjetas PLC de estos aparatos, y si pueden observar aquí en la imagen de cómo funciona un centrífugo para obtener uranio enriquecido, podemos ver que tiene en medio esta estructura que parece como una vara, que es la que se acelera. El reto consistía en desacelerar o acelerar de más estas estructuras, pero aún así mandar diferente información a los ingenieros que tomaban decisiones de acuerdo a esta misma. Es decir, en teoría de juegos existe un concepto que se llama diseño de mecanismos. Es al revés, o sea, agarra un enfoque de ingeniería para diseñar mecanismos, a veces económicos o incentivos, hacia ciertos objetivos. Ahora, dado que es el diseño de mecanismos, se comienza al revés, o sea, se comienza al final. Tú defines los objetivos que quieres y luego diseñas el mecanismo que te lleve a esos objetivos. Es reducir la incertidumbre y llegar a donde quieres llegar, ¿no? Entonces, aquí era destruir estas bombas centrífugas para que Irán no pudiera avanzar a buen ritmo en su programa de aceleración de desarrollo de armas nucleares, ¿no? Como sabían que ocupaban uranio enriquecido para hacer estas armas y ocupan las bombas centrífugas para hacer el uranio, pues lo más fácil sería destruir estas bombas, ¿no? Cada una de ellas es extremadísimamente difícil de construir y muy, muy cara. Entonces, una de estas que ya no funcione, pues te echa a perder todo tu esfuerzo. Entonces, sabiendo Estados Unidos e Irán, Estados Unidos e Israel, que los ingenieros de Irán toman decisiones con base a información que provienen de sensores, pues diseñaron un mecanismo donde buscaban PLCs que tenían las características de las bombas centrífugas para solamente atacar estos PLCs. Se insertaban dentro de sus mecanismos, grababan información por un rato para averiguar cuál es el comportamiento normal o deseado de estas bombas centrífugas. Luego, una vez teniendo esta información y grabándola, esa era la información que luego transmitían a los ingenieros para que los ingenieros pensaran que todo iba normal, pero internamente las aceleraban o las desaceleraban al punto donde explotaban. Entonces, este es un muy buen ejemplo, ¿no?, de cómo tú puedes formar una cultura data-driven y todo mundo hace decisiones con base en ciertos indicadores que provienen de sensores en los cuales ellos confían, y toda la organización se guía con base en esta información. Y si tú ya sabes eso, pues en este caso se diseñó un mecanismo donde simplemente se manipuló esa información y se realizó otro acto, que en este caso fue el de destruir las bombas centrífugas. Este es solo como ejemplo para que vean una situación data-driven, y también la aplicación de todas estas tecnologías. Por ejemplo, este es un virus que ataca tarjetas PLC muy específicas, que se sabe que hay muy poquitas en el mundo y que tienen ciertas características. La pregunta es, ¿se podrá hacer lo mismo para otro tipo de cosas? Por ejemplo, un virus que pueda identificar
PLCs en las bombas de la gasolina, por ejemplo, y demás, pero eso es otro tema para después. Ahora vamos a pasar a ejemplos de turismo. En turismo, más que en cualquier otra industria, Big Data refleja puramente la esencia de las complejidades intrínsecas en el manejo de tal abundancia de información. Ahora, este es un ejemplo, ¿no?, de los componentes de lo que ahorita llaman turismo smart. La información se recolecta, se comparte y se procesa. Si se fijan aquí, están hablando de sensorizar o medir, ahora sí que toda la experiencia de un turista, ¿no? Desde lo que ve, lo que oye, lo que huele, lo que come, lo que toca, lo que percibe, cómo reacciona a la temperatura y demás, ¿no? Aquí se ve un ejemplo de todo esto está en prueba piloto y demás, pero ahorita estamos al punto donde te ofrecen vacaciones gratis con tal de que seas parte de estos experimentos, ¿no? Que en realidad lo que quieren medir es la experiencia del turista en el entorno, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí hay todo tipo de sensores, desde visión, olfato, auditivos, somáticos de movimiento y demás, ¿no? Para comprender la experiencia del turista. Este es solo un ejemplo, ¿no? En el sector turismo. Una cultura data-driven en una empresa tradicional debe ser una dirigida por datos. Se han destacado las claves en el proceso de transformación digital para construir modelos de negocio exitosos, aquellos basados en innovación, datos e inteligencia artificial. Este tipo de nuevas compañías son capaces de adaptarse a un mercado cambiante y ofrecer servicios adaptados a las necesidades de sus clientes en cada momento y situación, teniendo por lo tanto una clara ventaja competitiva sobre los negocios tradicionales. Según los expertos, la tecnología no es el único requisito suficiente para convertirse en una compañía data-driven, ya que no se trata solo de un proceso de digitalización, sino de transformación. Para ello es necesario crear una cultura impulsada por los datos. Para tomar decisiones en el negocio, el dato debe ser la única fuente de la verdad, ya que se tomarán decisiones a partir de hechos y no de apreciaciones, tal y como ocurre habitualmente en las empresas tradicionales. Entre los retos a los que deben hacer frente las empresas, destaca el dar respuesta a un mercado cambiante, transformar la cultura de la compañía o afrontar las carencias de conocimiento en la organización. Para superar estos retos y barreras han apostado, por un lado, por la visualización inteligente de los datos, con informes diarios y cuadros de mando dinámicos, y por otro, por empezar con proyectos de alcance limitado y con retorno a corto plazo para ganar la confianza de los directivos y seguir dando pequeños pasos hasta convertirse en compañías data-driven. Ya casi terminamos. Vamos a observar ahora rápidamente algunos ejemplos de buenas prácticas de una empresa data-driven. Por ejemplo, se debe de establecer una visión clara. Se debe de buscar la participación. Se debe de aprender de los éxitos de otros. Se debe revisar la infraestructura de los datos. Se debe trabajar la calidad de los datos. Se debe de invertir en tecnologías ad hoc. Se deben de gestionar los datos. Se deben de dar ejemplo y animar a utilizar los datos. Esto es muy importante. Los líderes tienen una oportunidad de oro para lograr un compromiso y adhesión de la empresa al modelo data-driven, demostrando el uso de los datos en el propio trabajo, no solo a la hora de tomar decisiones, sino a la hora de interactuar. Se trata, en suma, de utilizar el enfoque en conversaciones, reuniones y situaciones de distinto tipo en las que resulte adecuado para así avanzar en su normalización y con ello en su adopción. Reiteramos la importancia de dar el ejemplo y animar a los demás a hacer uso de los datos. Por último, dos últimas buenas prácticas es
hacer un seguimiento de los avances y basar las opiniones y las discusiones solamente en datos. Es decir, la cultura organizacional abierta y democrática en la que se basa un enfoque data-driven necesita de un organigrama empresarial acorde con esta visión. Trabajar con datos para convertirlos en conocimiento útil que impulse la competitividad significa tanto disponer de datos en cualquier proyecto como poderlos testear antes de trabajar con ellos, con el fin de poder basar las opiniones y discusión en una información realmente valiosa. Hemos llegado al final de este tutorial. Les deseo mucha suerte en su curso y en sus actividades. Les recomiendo leer a detalle el material para poder abordar de manera acertada los quizzes y el resto de sus tareas. Agradezco mucho su tiempo y de nuevo les deseo toda la suerte del mundo.